sentido de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo que vamos a trabajar en el día de hoy es que mi experiencia de ayuno en Venezuela, yo nunca comenté cómo he trabajado aquí en Jerez. Cuando la gente tenía curiosidad por conocer el trabajo me pedían el material y a través del material, con algunas ideas que yo le daba, la gente arrancaba. Pero en Venezuela nunca hice eso. En Venezuela teníamos una experiencia de un día entero. Un día entero como el que vamos a hacer hoy, nosotros aquí hoy. Que estaba centrado en no comer nada durante todo el día, puro líquido. Pero después descubrí cuáles son las razones por qué tenemos que ayunar. Y hablábamos del ayuno espiritual y del ayuno terapéutico. Y después resultaba que en ese día el 70, el 80% de la gente se confesaba de toda su vida. No se tomaba nada, nada más que líquido. La gente estaba pensando en lo que se estaba diciendo. Y la gente no tenía sensación de pasar hambre por nada, porque la mente estaba ocupada. Y decir de verdades que a través de lo que se estaba viviendo, que era no comiendo y viviendo líquido, más las verdades que estábamos escuchando, la gente estaba centrada en lo que estábamos haciendo. Y además había unos testimonios muy fuertes, que son los que concentraban todavía con más fuerza el sentido de todo lo que se estaba haciendo. Entonces por eso es que hemos querido, aprovechando la presencia de Marta, que ha sido mi mano derecha allí en Venezuela, que ha venido a ver a su hija y ha tenido la posibilidad de venir con nosotros, acompañarnos. Ella es la que está en la cocina preparando todos los líquidos. Ella era la que me acompañaba todo el tiempo y la que me daba la otra parte del ayuno mientras yo estaba confesando. Normalmente yo confesaba en este día de ayuno a más del 70% de las personas. O sea, yo estaba en el ayuno, pues estaba casi 2 horas o 3 horas confesando. Quiere decir que habíamos tocado algo fuerte, profundo en la gente, una gente que llevaba un montón de años sin comulgar y sin confesar, que por un día de ayuno estuvieran deseando poner orden en su vida, era muy significativo. Por eso es la inquietud aquí en Jerez de que no podíamos seguir desarrollando el ayuno si no teníamos esta experiencia, para que a partir de esta experiencia se vea la importancia que puede tener que antes de arrancar, pues realmente pongamos los cimientos, los fundamentos de por qué tenemos que ayunar. Porque realmente la gente dice, bueno, ¿y por qué tengo que ayunar? Y entonces ahí es donde aparece el contraste entre las realidades de la primitiva iglesia, las realidades de la comunidad, de la vida religiosa mendicante. ¿Saben cuánto tiempo las órdenes mendicantes, que son franciscanos, capuchinos, agustinos, dominicos y carmelitas, en su regla, por lo menos en la nuestra, estoy casi seguro que las demás también, pero por ser mendicantes, tienen 7 meses de ayuno, desde el día de la exaltación de la cruz, que es el día 14 de septiembre, hasta la vigilia pascual. Y en este momento, la iglesia lo que tiene es 2 días de ayuno al año, miércoles de ceniza y viernes santo. Entonces, ¿qué pasó en la historia de la iglesia? Que las comunidades mendicantes, cuando quisieron volver a los orígenes, plantan 7 meses de ayuno. Y cuando Teresa, en la renovación de la Carmelita, quiere volver a la regla, vuelve también a la regla primitiva, que es los 7 meses de ayuno. Entonces, este es un punto importante, porque si no aclaramos este punto, no sabemos por qué viene este afán de querer ayunar, cuando realmente la mayoría de la gente no está hablando de ayuno. Recuerden que todos los mensajes de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje, todos tienen 2 palabras clave: oración y ayuno, oración o penitencia, oración o mortificación.
Pero esos dos elementos no los separa en ningún momento. Entonces esto es lo que quisiéramos primero aclarar. Que realmente se trata de ver por qué tenemos que ayunar. La raíz profunda de por qué tenemos que ayunar. Y ahí es donde venimos esta mañana a querer ahondar en este significado de que el ayuno realmente tiene sentido cuando realmente sepamos las razones por qué tenemos que ayunar. La pregunta que yo le quisiera hacer, ¿cuáles creen ustedes, por cuenta ya de su experiencia, por qué tenemos que ayunar? Para tener más contacto con Dios. Para fortalecer nuestra voluntad y no ser tan caprichoso, dejarnos llevar por cualquier cosa. Para morir a nuestro yo. Para morir, A nuestro yo. eso yo. Para ordenar nuestro cuerpo. Para sentir al Espíritu Santo. Para hacernos fuertes. Esto es importante porque este es el punto clave de lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. La importancia que tiene el saber por qué tenemos que ayunar. Porque mientras eso no esté claro, cuando una persona le decía a un sacerdote, me quiero casar, porque estaba enamorada del muchacho, y le pregunta al sacerdote, ¿has ayunado? Y esto le parecía como una palabra como ofensiva o como estridente, es decir, ¿por qué tengo que yo ayunar para saber si me tengo que casar o no tengo que casar? Entonces se esperaba a que fracasara el noviazgo para decirle, yo te lo decía, tenías que ayunar para saber si esto era realmente, iba a ser tu esposa o no. Es decir, el problema, ¿sabes? Es que cuando tenemos problemas muy gordos, que no le queremos meter el diente, como estamos en una etapa placentera donde todo es entusiasmo, todo es alegría, todo es positivo, ¿verdad? Pues la gente dice, estoy preparado, porque estoy como contagiado por una alegría que no tenía antes, por un entusiasmo que no tenía antes, pero no se tocó nada de fondo. Pues la gente decide irse del país. Y hay gente que no hace la... Por ejemplo, yo recuerdo una familia allá que el esposo estaba decidido totalmente a irse de Venezuela. Y de pronto yo le digo, ¿por qué no hace un ayuno para ver si tienen que irse o no tienen que irse? Hicieron el ayuno. Y habiendo fracasado en toda su economía por todo el desastre político, después de 20 días de ayuno, descubrió que no tenían que por qué irse. Porque les tocaba ahora la parte penitencial de una vida de lujo y de economía alta. Tenía una empresa y la empresa se cayó para el suelo, ¿verdad? Y su deseo era salir corriendo. Pero le dije, ayuna para ver si tiene que salir. Y el ayuno le dijo que había muchas cosas que arreglar antes de salir corriendo. Y hoy está ya en la segunda operación de una operación de la garganta muy fuerte. Pero en esa segunda, cuando su esposa estaba haciendo el ayuno de 40 días, él vivía unas radiaciones muy grandes y un sufrimiento muy grande que salía de pronto pegándole fuerte un golpe a la pared por la rabia que tenía. No tenía fe y estaba sufriendo mucho, lo que salía es que él desesperado. Y la esposa estaba haciendo el ayuno mientras él estaba haciendo toda esa situación. Cuando ya empieza a aclararse un poquito el horizonte en cuanto a la salud, el otro empieza a decir, quiero ayunar. ¿Y el ayuno qué pasó? El ayuno, aquí tengo todo el testimonio de ellos, el ayuno pues le tenía tapado muchas cosas, la gula le tenía tapadas muchas cosas, y de eso no se quería hablar. Y cuando empezó a hacer el ayuno y demás, pues apareció que él tenía una hija fuera de matrimonio. Si había una infidelidad y delante del Santísimo hubo que
decir esas cosas para que no saliera en un colapso. Pero fíjate lo que significaba fracaso económico, fracaso de familia, y fue el ayuno el que puso orden, y hoy es una familia hoy totalmente reconstruida sin haber salido. Por ahí van un poco los tiros. O sea, descubrir el fondo de las cosas para que realmente sepamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Por ejemplo, muchos muchachos llegó a mi vida pues muy entusiasmados, muy alegre y muy contagiados de las cosas de Dios, como que se le veía clarísimamente que él tenía una vocación religiosa. Y de pronto se enamora y el sacerdote le dice, tú sigues siendo para Dios, para Dios, para Dios. Y resulta que el muchacho no aceptaba lo que le estaba diciendo, que tenía que pensar las cosas más profundamente. Entonces, el padre le preguntaba, ¿y te has ayunado para ver si ella va a ser tu esposa? Pues no había ayunado, pero resulta que empieza a ayunar, y en mitad del ayuno la esposa lo deja, la novia lo deja, y le dice, bueno, tú te entusiasmaste creyendo que ese era tu camino, y ahora la realidad te dice que no es, tienes que asumir que realmente eso era la cosa que tú sentías en la cabeza, sentías con entusiasmo, pero que no era realmente tu proyecto. Otro caso que me impresionante es una pareja que tenía su matrimonio bien constituido, una mujer se mete por medio y consigue dejarse embarazar por el esposo. Cuando el esposo realmente ya está enrollado, porque tiene ya un hijo fuera del matrimonio, pues ya pensaba que no tenía salida a su vida sino destruir la familia, o sea, separarse de su esposa y de sus hijos. Pero resulta que en un momento dado la mujer que se dejó embarazar se aborta, y al abortar pues lo que demuestra es que el hombre cometió un error, ella cometió un error, pero que en este momento Dios ha encauzado de nuevo las cosas, que reconstruya su familia a pesar de todo lo que ha pasado. O sea, como lo interesante ver en todo esto es cómo las cosas son más profundas de lo que parecen, y que solamente el ayuno es el que te permite destapar la conciencia con tener una mirada mucho más lejos, para que tú realmente no te dejes llevar de los entusiasmos, sino que realmente antes de tomar una decisión tú sepas que hay formas de empezar a tomar en cuenta, para que las decisiones no sean en base a entusiasmos pasajeros, sino que sean realmente a cosas que se maduran y se reflexionan y se deciden. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pues el ayuno supone Eucaristía, supone confesión, el ayuno supone hacer una confesión de toda tu vida, supone rezar el rosario, supone muchas cosas, y todo eso va orientado ¿a qué? A destapar la conciencia, a abrir la conciencia, a dejarse iluminar por la conciencia. Y de ahí empieza a querer la persona a no dejarse de los entusiasmos, sino a descubrir que el ayuno es para decirse verdades que en un momento de tranquilidad y de alegría y de pasajera no te las quieres decir, pero que solamente cuando tú te recoges interiormente y te dejas tocar por la penitencia, es que tu mente empieza a poder dejarse iluminar. Hay una oración que yo repito con mucha frecuencia, que es la que está detrás de todo esto que estoy diciendo. Purifica, Señor, mi conciencia con tu presencia. Ilumina las tinieblas de mi mente con la visita de tu gracia. Encima, purifica, Señor, mi conciencia con tu presencia. Ilumina las tinieblas de mi mente con la visita de tu gracia. Purifica, Señor, mi conciencia con tu presencia. Ilumina las tinieblas de mi mente con la visita de tu gracia. Por aquí va un poco el mensaje que queremos transmitir hoy en esta mañana.
Ya. Cómo despertar la conciencia para que tenga más poder de decisión. ¿Sí? Padre, perdona, repite más despacio, gracias. Purifica, Señor, mi conciencia con tu presencia. Ilustra, Ilumina. o ilumina las tinieblas de mi mente con la visita de tu gracia. Gracias. ¿Ilumina qué? Perdón. Ilumina las tinieblas. Ilumina las tinieblas de mi mente con la visita de tu Lo venimos diciendo, ¿por qué he deseado este ayuno con un líquido? Para ir destacando lo que es con la importante, visita de tu gracia. destacando lo que es importante en el ayuno. En el ayuno lo importante no es dejar de comer. En el ayuno lo importante es conseguir pensar. Y el ayuno es una forma de pensar más profundamente. Entonces el ayuno no es un fin, es un medio para yo tener más capacidad reflexiva, para yo tener más criterios de... Más criterios. Buenos días, aquí tenemos a Marla, que es la que está dirigiendo. Bienvenidos todos. Mira, les vamos a ir dando un vasito con un líquido, con un caldo, con un té durante el día, cada hora. Cada hora van a recibir un líquido. Este primer líquido es arcilla con limón. Arcilla, agua y limón. Arcilla para tomar, porque hay dos tipos de arcilla. ¿Qué pasa con la arcilla y el limón? Nos va a preparar para nosotros durante el día recibir todos los líquidos, para que nuestro organismo esté bien para recibir todo lo que vamos a recibir y vamos a limpiar nuestro organismo. Va a haber una depuración de nuestro organismo. Repite eso de la depuración. Este es un punto, cada momento vamos a tener unos líquidos. Mover, En cuando los le caiga líquidos, un poco, perdón, mover, porque se queda, se sienta abajo. los líquidos van a ser varios. Va a haber un caldo antioxidante de muchos vegetales combinados, ese va a ser un líquido. No se preocupen Otro va por a mover ser la arcilla, porque si no están acostumbrados es mejor que se tomen el líquido lo que está arriba. ¿Está bien? Cuando estamos acostumbrados a tomar arcilla con limón, pues sí lo removemos, pero en este momento casi la gran mayoría no estará acostumbrada o han tomado arcilla con limón. Entonces no se preocupen, tomen lo que está arriba. ¿Está bien? Pero explica eso de la depuración. La depuración es limpiar nuestro organismo de todas las toxinas, de todo lo que comemos durante el día y todo este tiempo. Entonces nosotros nos estamos preparando para que nuestro organismo esté limpio. Cuando tenemos nuestro estómago, nuestro organismo limpio, pues estamos bien de salud. Porque cuando nos enfermamos, cuando el hígado, el riñón y el pulmón, que son los tres filtros del cuerpo, están muy, ¿cómo decir la palabra? Muy llenos de cosas, ¿no? Entonces la sangre no está fluyendo bien, la sangre no está limpia. Y esto lo que estamos haciendo es esa limpieza. Por eso lo importante hoy, que ya el Padre se lo habrá dicho, que tenemos que tomar este ayuno con mucha fe, con mucho amor, que es Cristo el que sana, no es Padre, no somos nosotros, es Cristo el que sana en nosotros. Y que debemos aprovechar este día. Cuando lleguemos a la casa seguro que vamos a llegar con ganas de tomar café, con ganas de tomar cualquier cosa porque no estamos acostumbrados. Vamos a hacer el sacrificio de no tomar nada, un tecito, una agüita con limón, pero no tomar nada para que nuestro organismo siga. Mañana nos vamos a comer una parrilla. ¿Cómo dice parrilla? ¿Dicen aquí? Sí. Una parrillada. Vamos a comer comidas muy ricas, así un caldito, algo para que nuestro organismo siga limpiándose. Lo que quieran continuar 3 días de ayuno o 2 días de ayuno, pues lo pueden hacer. Pero por ahora es prepararnos con mente y alma. ¿Para qué? Para nuestra sanación, porque este día es un día bendecido. Cuando mientras en otros lados las personas están haciendo otra cosa y pensando otra cosa, nosotros estamos aquí preparando nuestra alma, que es lo más importante. Bueno, uno de los elementos importantes para entender el ayuno es ir a la Biblia. La Biblia tiene muchísimos textos sobre el ayuno, muchísimos textos.
Pero hay un texto que para mí ha sido como muy importante y creo que va a ser muy iluminador. Está en el capítulo 8, del 1 al 5 del Deuteronomio. 8, del 1 al 5 del Deuteronomio. Voy a leerla en poco. Observaréis cuidadosamente todos los preceptos que yo os mando hoy, para que viváis, os multipliquéis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. ¿Saben cuánto tiempo tuvo el pueblo de Dios en ayuno para entrar a la tierra prometida? Tuvo 40 años. 40 años. Y mirad lo que le dice Dios en ese tiempo. Recuerda todo el camino que el Señor te hizo, tu Dios te ha hecho recorrer entre estos 40 años por el desierto para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas su precepto o no. Ahí hay tres palabras clave, que son para afligirte. ¿Qué significa afligirte? Destapar la realidad nuestra y asumirla, la realidad del pecado. Afligirte es para que llores realmente lo que ha hecho mal. Segundo, para probarte, para ver si para ti es más importante la palabra o la comida. Para probarte. Y tercero, para conocer lo que hay en tu corazón. Para conocer lo que hay en tu corazón. ¿Qué significa esa palabra? Conocer la intimidad, conocer las motivaciones últimas, la parte inconsciente de nuestra vida, destaparla. Y eso lo hace el ayuno y la palabra. La palabra que estamos escuchando nos manda a ayunar, pero si no escucháramos la palabra no ayunaríamos tampoco. Después, si observas su precepto o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre. Te afligió, haciéndote pasar hambre. Y después te alimentó con el maná. Fíjense bien, hay una correlación estrechísima entre ayuno y el ayuno y el maná, y el ayuno y la Eucaristía. ¿Quién puede apreciar la Eucaristía sino alguien que está haciendo un proceso de sanación interior? ¿Cuántos católicos hoy comulgan tranquilamente como si estuvieran tomándose una pastilla o una galleta, sin conciencia ninguna, de que están recibiendo a Jesucristo muerto y resucitado? ¿Quién le puede devolver esa conciencia? Con un proceso de sanación. No quiere hacer proceso de sanación, no tiene derecho a comulgar, porque no está valorando lo que realmente está haciendo. Y ahí lo dice. Te afligió haciendo pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías, ni conocían tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre. Aquí es la palabra clave. Si no solo de pan vive el hombre, quiere decir que hay un alimento más importante que el pan. Y ese se llama Eucaristía. La Eucaristía es la presencia viva de Jesús en nosotros. Entonces, si tú estás enganchado por la gula, ¿qué te interesa a ti la Eucaristía? No te interesa para nada, no te dice nada, porque no te da placer. La Eucaristía va a ser un valor para la gente que está ayunando. Porque antes teníamos por lo menos 8 o 10 horas de ayuno para poder comulgar. Ahora no hay nada, ahora comulgamos una hora, que va a estar sin nada. ¿Por qué? Porque tiene un sentido reconstruir la conciencia para que la conciencia sepa qué está haciendo. Si nosotros estuviéramos ayunando, la Eucaristía tendría un significado para nuestra vida. Pero como no ayunamos, pues la Eucaristía es una galleta que estamos comiendo como si fuera otra galleta.
¿Entendido? Para ver lo que hay en tu corazón. No es que vas a comulgar para que te vean que tú eres muy bueno. Vas a comulgar porque estás necesitando que realmente te devuelva la conciencia de todo lo que te está pasando. Para que hacerte reconocer que tú no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que viene de la boca de Dios. El hecho de pasar a tomar conciencia de que la palabra de Dios es un alimento, es un salto gigantesco. Pero ¿quién puede dar ese salto gigantesco? El que ayuna. Porque se sacrifica su gula en función de encontrar conciencia de que mi sentido me dice que estoy tomando pan, pero mi conciencia me dice que estoy tomando a Jesucristo. Entonces esa toma de conciencia de que la Eucaristía es lo más profundo que yo puedo consumir, me lo da la oración y el ayuno. Sin oración y sin ayuno yo no accedo a esa conciencia. Tus vestidos no se han gastado, ni se han hinchado tus pies durante estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que el Señor tuyo te ha corregido. Fíjate tú, el ayuno es para corregir. Como te he corregido como un padre corrige a su hijo. La gente no le gusta ayunar porque es un sacrificio. Pero resulta que si tú tienes conciencia, dices, yo tengo que sacrificarme para devolverme la conciencia de lo que es valioso y de lo que no es. Si no consigo devolverle la conciencia a mis hijos de ese valor, pues bueno, de nada sirve que hayan hecho la primera comunión. Porque no ha entrado el proceso penitencial en su vida. Reconoce pues en tu corazón que el Señor tu Dios te ha corregido, como un padre corrige a su hijo, para que observes los preceptos del Señor tu Dios y sigas en sus caminos y los temas. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en los montes y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viña, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerá de nada, tierra que lleva hierro en su roca y de cuyos montes sacarán cobre. Entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios en la tierra buena que te ha dado. O sea, fijémonos bien la educación, la pedagogía que Dios tuvo que utilizar para que cuando llegaban los sufrimientos de la libertad se acordaban de la cebolla y de las carnes que comía en Egipto. Se acordaban de los platos sin conciencia, con gula, sin conciencia, pero preferían ir a la esclavitud antes que tomar conciencia y hacer sacrificio. ¿Entiendes eso? Por ahí va el mensaje. Entonces, para que sepa que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra y Eucaristía, dos elementos fundamentales. ¿Hay alguna pregunta sobre este texto? ¿Qué le dice a ustedes este texto? ¿Le ilumina, le clarifica, le despierta cosas importantes? Una duda. Nosotros ya hablamos con una amiga que me dijo que no se podía comulgar más de una vez al día. Se puede comulgar 2 veces. ¿2 veces máximo? Sí. Máximo, ¿no? Pero no todos los días. No todos los días. En pocas ocasiones, si tú has celebrado la misa, has comulgado y de pronto te vas a participar en una ocasión donde toda la comunidad participa y demás, y tú ya has comulgado, tú puedes. Pero es solamente por respeto a esa integración con la comunidad. Pero no es porque es normal que la gente comulgue más de una vez. Una causa sobrevenida, se supone. Sí. Es una causa sobrevenida. Exacto. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre este texto? ¿Qué le llama la atención sobre este texto? ¿Qué le llama la atención? Esto, perdone, lo de afligirte sería como
sufrir en la vida o hasta... Afligirte significa un sentimiento de pesar por el mal que uno ha vivido. Si tú has vivido una esclavitud de tu gula, de tu lujuria, y te aplico en la medida en la que tú reconoces que has pecado y ese pecado ha ofendido a un Dios bueno. Entonces esa aflicción es el reconocimiento de tu pecado delante de Dios. Como una humillación. Es como humillarte en presencia de alguien que te quiere, alguien que tú le has ofendido. Sí, pero esa aflicción, ese sufrimiento, es decir, lo producimos nosotros, nos lo manda la divinidad o... No, es un sufrimiento ocasionado por el pecado nuestro. O sea, si tú, un Dios que es bueno, tú lo ofendes, eso crea un sufrimiento de pena por haber ofendido a un Dios tan bueno. Pero si es un sufrimiento que se escapa de nuestras manos... El sufrimiento significa un arrepentimiento interior. Por ejemplo, un sufrimiento en la vida que te hace tomar conciencia de una enfermedad o de un, no sé, o de algo que viene en la vida. O sea, lo Un importante... maltrato, ¿no? Dice, por ejemplo, alguien que te maltrata a ti. No, de una enfermedad. No te das cuenta que estás Esa equivocado. es tomar conciencia. Claro. Es caer en la cuenta de que tú has ofendido a un Dios que ha sido bueno contigo. Eso te produce aflicción. Pero padre, él es lo que está preguntando en caso de una enfermedad que uno recibe. Eso Eso produce aflicción, por ejemplo. produce sufrimiento. Sí. Produce sufrimiento. No es ese tipo de sufrimiento que está hablando usted. Pero, hay una cosa interesante que yo quisiera remarcar aquí. Cuando realmente empezamos a entender que el ayuno me permite tomar conciencia, eso produce una paz y una alegría muy profunda. Es decir, vivías en la ignorancia, vivías en la esclavitud y ahora en la conciencia de algo, porque realmente la palabra ayuno significa cerrar la boca. Pero cerrar la boca no solo para comer, sino para hablar, para hacer silencio, para interiorizar. Entonces, a medida en que tú descubres esa dimensión de que has ofendido a un Dios tan bueno, eso te va creando conciencia de que el camino tuyo es pegarte cada día más a Dios. Pegarte cada día más a Dios. Entonces, este texto es importantísimo, porque es la pedagogía. Sígame, Patricia. Padre, ¿cómo podemos, las personas que somos o tenemos tendencia de ser soberbia, como yo, que lo he mamado, entonces, ¿cómo podemos conseguir que no transformemos el ayuno en un acto de soberbia, de sentirnos superior al resto de personas que vemos que no son capaces de sacrificarse, por ejemplo? Pues eso que has preguntado es muy importante. Eso es lo que vamos a aclarar en el día de hoy. La pregunta clave que nos vamos a hacer todo el día de hoy, que resume todo lo que voy a decir, es esta. Espíritu Santo, revélame la raíz de mi mal. Espíritu Santo, revélame la raíz de mi mal. ¿Puedo hablar, padre, un momento? ¿Qué? Diga. ¿Puedo hablar? Ha dicho ella la soberbia. Con la soberbia no se puede ayunar, porque yo recuerdo personas que han tenido ayunar y han dicho, yo voy a ayunar, y han tenido que comer. Claro. ¿Entiendes? Entonces es confiar en el Señor, de que es el Señor quien va a ayunar. Si yo he hecho ya el ayuno. ¿Perdona? Yo he hecho ya el ayuno. Sí, sí. ¿Y lo he conseguido hacer? Sí, porque no he sido yo, no es mi fuerza. Es el Señor que lo ha hecho. Porque Es Dios, Cristo ayunando en mí, Cristo ayunando en mí. O sea, la fuerza me viene de arriba, pero realmente la bendición me viene a mí, de esa fuerza que viene, yo la recibo y yo es el que esa gracia la gozo. Sí, pero es verdad que ella dice, que eso yo también lo he leído en algún sitio, que hay gente que por soberbia ayuna, que es verdad. No tiene sentido ninguno. Si tú no eres más humilde después del ayuno, has fracasado en el ayuno. Claro. Eso sí. Es por el texto que estaba leyendo. Se supone que el Señor había liberado al pueblo de Dios de los egipcios.
de tanto caminar y tantos años que habían pasado del texto que estaba leyendo usted, dice que empezaron a pasar hambre, entonces ellos decían que era mejor volver a la esclavitud para comer, porque aquí estamos pasando hambre. Entonces es como que puede ser que en ese lapso de que el Señor los tuvo, allí le hizo pasar hambre en una forma de ayuno y después le dio el maná, ¿no? En ese lapso de tiempo. Y no, tenían que descubrir el valor del maná, que es un alimento que Dios le daba, que era superior al que le dieron los egipcios, por eso se quedaron, si no volvían. Exacto. Pero padre, el maná estaba bueno, me refiero, ellos estaban cansados ya, ¿no? Del maná. ¿Se considera algo positivo o negativo en la Biblia cuando se habla de maná? Bueno, que es un alimento que Dios proveyó para la gente se sostuviera dentro del desierto. O sea, mantener a la gente camino hacia la tierra prometida. Y entonces le alimentaba la palabra, le alimentaba la conciencia del ayuno, alimentaba el maná para que ellos no se echaran para atrás, no volvieran a la esclavitud. Es como una forma de ayunar. Ponle tú, todos los días tenemos que tomar el zumo, las vitaminas para el ayuno, para eso es como el maná. El Señor les daba todos los días lo mismo. Bueno, entonces, este es un texto clave. El segundo texto que quisiera comunicarle a ustedes es de Jonás. Jonás. Capítulo 3. Pero que se trata. Que no funciona. Funciona hasta 5 minutos 7 y se va. O sea, que hay que el aire que haya. En la corriente. Pues vamos a cerrar quizás las cortinas para que no entre todo el sol, ¿no? Estamos ayunando, tengo que soportar. Ya saben ustedes el caso de Jonás, ¿no? No sabemos, padre. Jonás. Jonás era un profeta que le dio mucha rabia que Dios quisiera salvar al pueblo de Nínive, que es un pueblo, una ciudad pagana. Y él le tuvo que mandarlo a una ballena durante 3 días para soportar la desobediencia que él tenía. Y después que lo manda a Jonás a Nínive, él pasa 3 días caminando por Nínive para que, si no, diciéndole a todos, si no se arrepiente, Dios destruirá a Nínive. ¿Y qué pasó? Un momentito, padre, y repite lo de Jonás. Aquí estamos súper fresquitos. Si lo estáis pasando mal y no estáis centrados por la calor, nos venimos aquí. Como queráis. Lo que no quiero es que la calor os haga no disfrutar de este espacio. ¿Estáis bien? Estamos bien, Conchi, no te preocupes. Quita el aire, por favor, que estamos ahí derrochando. ¿Dónde está el mando? Es que no sé. Bueno, el texto de Jonás es el siguiente. Sí, aquí dice que da, vamos a dejarlo. No pasa nada, se da para solo de escritura 7 minutos. El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás y le dijo: ponte en marcha, ve a tu gran ciudad de Nínive. Allí le anunciará el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive
este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasen ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo salar e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino, que abandone la violencia. Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violencia, de su violenta ira y no los destruirá. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarle, así que no lo ejecutó. Bueno, el primer sorprendido. Perdone, pero es que no encuentro el pasaje que estaba. Jonás 3. Jonás capítulo 3. Jonás 3. Apúntatelo y escucha, porque si no vas a perder tiempo. Apúntatelo. Fíjate, Jonás no quería la liberación de Nínive, porque era una ciudad pagana y que él creía que tenía derecho a ser condenada, porque no eran del pueblo de Dios. Y que Dios le castigó mandándola a la ballena. Y con ese sufrimiento que tuvo Jonás, pues se humilló y entonces empezó a caminar por Nínive durante 3 días, diciéndole a todo el mundo: si no se arrepiente, Nínive será destruida dentro de 40 días. Resulta que empezaron a ponerle atención a Jonás, pero no solamente la gente, sino que el rey, viendo que le venía encima la destrucción de Nínive, él mismo se puso en tela de ayuno, sayar, rudo, y mandó que todo el mundo entrara en ayuno, hasta los animales. ¿Y qué hizo Dios? Retiró la amenaza de condena. Cuando la palabra de Dios nos la tomamos en serio y obedecemos, el milagro se da. Pero cuando no hay obediencia, pues uno dice, bueno, tienes que esperar todo lo que venga. Pero estamos en una sociedad que estamos destruyendo la familia, que estamos en un erotismo y una relatividad de todo, de gobierno, iglesia y de todo el mundo. ¿Y Dios cómo puede hacer para arreglar esto? Si no hay humillación, si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento de las cosas. Entonces, cuando realmente el hombre descubre una palabra viva de Dios, que despierta la conciencia y asume, el milagro se da. Pero si no hay obediencia y no hay sumisión, ¿por qué la Virgen Medjugorje habla de 2 días de ayuno todos los miércoles y viernes del año? ¿Por qué? Porque sabe muy bien que sin ayuno no tenemos conciencia, no despertamos la conciencia. Si tú no haces el sacrificio de renunciar a tus apetitos, lo que el deseo de tu ego es mucho más fuerte, de tu bienestar material es mucho más fuerte, entonces tú no entras en obediencia, no entras en humildad. Pero cuando entras en humildad, pues el milagro se da. ¿Cuántas veces unos padres ven que sus hijos ya no caminan la fe y no caminan? Ustedes recuerdan el testimonio de Gloria Polo, ¿no? Que muchos la habrán escuchado. Gloria Polo es una mujer que llevó una vida desordenada. Y su conciencia le dijo que su destino era el infierno. Cuando ella se vio en la boca del infierno, le gritó a Dios: dame una segunda oportunidad. Y Dios le dice: te la voy a dar, porque un campesino, cuando supo que estaban muertas, hizo 7 días de penitencia por salvar tu alma. Y esa mujer lleva 35 años viva, porque un campesino hizo 7 días de penitencia por salvar su alma. Qué bondad tan grande que Dios salva a Gloria Polo de todos sus pecados por la inocencia de un campesino. Está loco por salvarnos. Se engancha donde puede para poder salvar a otro. Pues eso lo hizo. Jonás, el rey, mandó. Yo recuerdo estando en Venezuela, viendo toda la crisis que teníamos, yo le escribí 2 cartas a la Conferencia Episcopal de los Obispos para hacer ayuno todos los Venezuela. No me hicieron caso. Si hubiésemos ayunado en Venezuela con conciencia, con todo el poder que tiene el ayuno,
las cosas serían de otra forma. Pero cuando no hay conversión y no hay arrepentimiento y no hay humillación, pues las cosas continúan. Está claro, nos humillamos para que Dios tenga misericordia. El tercer texto que vamos a meditar es el texto de Mateo 4, 11. Mateo. Mateo, ¿qué? Tienen todo un folio, todo el mundo tiene folio que hay aquí, es folio hay aquí y bolígrafo. Tomate. Vamos a buscar ya este texto. Mateo. Mateo 4, 1, 11. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Al tentador le acercó, sí. Mateo 4, 1, 11. Pero él le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, de nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirle. Muy bien. Entonces aquí tenemos que Jesús entra en el ayuno para prepararse a su misión mesiánica. Y entonces hay tres dimensiones del ayuno en Jesús. La primera es con respecto a la comida. Si tú multiplicas esta, dice el texto, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Se le hace demostrar que lo absoluto es la palabra, no es la comida. Que el hombre vive de la palabra, que es lo que sostiene la palabra, que es lo que da fundamento a la palabra. Segundo elemento es cuando dice que se tire por el alero del templo para hacer una exhibición especial. Y él dice, no, solo no tentarás al Señor tu Dios. Le dice, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor Dios. De nuevo se acercó y le dijo, te doy todo este reino si te postras y me adoras. Y Jesús tenía diciendo, dice, solamente a Dios adorarás y a Él solo darás culto. O sea, se coloca a Satanás totalmente a los pies de la palabra de Jesús. Jesús, obediente al Padre, ha tomado la decisión de que sea el Padre con su voluntad lo que realmente sostenga su vida. Esto es el criterio fundamental para nosotros saber si vamos en camino correcto o no. Si es la voluntad de Dios, por medio de su palabra, la que orienta nuestras decisiones. Y por lo tanto Jesús coloca en todo momento, o por la gula, o por la avaricia, o la codicia, o por la soberbia, como elemento valioso, y ahora coloca a Jesús totalmente
en el camino de la obediencia al Padre, a la palabra de Dios, porque es lo que realmente le da sentido a su existencia. Y dice, el diablo lo dejó por ahora. Y decir que el ayuno le ha servido a Jesús para colocar a su Padre en el centro de su vida y no las exigencias de Satanás. Muy bien, vamos a hacer todos con el folletico, hacer la oración de sello. Todos tienen el folletico que tienen. Dejarme uno y compartir. ¿No tienes? Ah, vosotros no tenéis. ¿Tenéis dos? Ah, que tú lo tienes. ¿En el sello o la de los días de ayuno? La del sello. La del sello, sí. Bueno, la oración de sello es uno de los elementos del ayuno que estamos explicando. La oración de sello es para tener conciencia de que es la sangre de Cristo la que nos va a reconciliar con el Padre. Y por lo tanto, si tú tienes la conciencia de que rezando por un adversario, usted también. O sea, repito, si tú te sellas con la sangre de Cristo, y tanto al que es familiar como al que es adversario, tú lo sellas con la sangre de Cristo, no te puede hacer mal. O sea, tú eres el poder en la mano para tú enfrentar a Satanás en toda adversidad. Vas a salir de la casa, tu esposo se va a trabajar, lo sellas con la sangre de Cristo. Tu hijo va a la escuela, lo sellas con la sangre de Cristo. Tú te vas a encontrar con alguien que te adversa o que te cuestiona y que te pone en crisis, lo vas a sellar con la sangre de Cristo. O sea, el arma para nosotros es saber que contamos con el poder de Dios a la hora de enfrentar. Lo sellas al salir, lo sellas al llegar, lo sellas al levantarte, lo sellas al acostarte, lo sellas a una persona. Marta tiene una experiencia muy interesante sobre la oración de sello y después lo contará ella en su testimonio. El poder tremendo de esta oración para enfrentar el mal. Perdón, entonces se sella a los buenos y a los malos. A los malos, claro. A los buenos para que Dios los siga protegiendo y a los malos para que nos siga haciendo el mal. Como si los encarceláramos, ¿no? Claro. No, encarcelar, no, para liberarlo. Para liberarlo, no tiene sentido con la oración a Dios para encarcelarlo. Recuerden que cada vez que digamos la palabra de Dios vamos a hacer la señal de la cruz, como dándole fuerza a la cruz como elemento de identificar su sangre. La cruz identificando el derramamiento de su sangre por nosotros. El derramamiento en el Calvario. Cada vez que digamos sello vamos a hacer la señal de la cruz. Lo que hacemos cuando celebramos la Eucaristía en el altar, pues igual. Bueno, empezamos todo. Sello, sí. Y hacemos la señal de la cruz cuando digamos sello. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sello, protejo el poder de la sangre de Jesucristo, Señor. Mi conciencia, mi inconsciente, subconsciente, mi razón, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis sentidos, mi ser físico, mi ser biológico, mi ser psicológico, mi ser material y mi ser espiritual. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé y todo lo que amo queda sellado y protegido por el poder de la sangre de Jesucristo en el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello y protejo todo mi ser, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, Señor, para que nada ni nadie pueda provocar ningún daño. Me escondo en las llagas del costado herido de Jesús. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Amén. 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 Las personas que ya han utilizado esta oración, ¿qué experiencia han tenido? Yo es que, como ya le digo a todo el mundo, un poquito, como yo hice ya los 40 días de ayuno.
Los hice 40 días estrictos, todo lo que me dijo el Padre. Y esta oración yo sentí que de verdad todo cambiaba en mi vida, siempre, cada vez lo veía con más fuerza. Entonces el ayuno, la misa diaria, los 3 rosarios, la ida al Santísimo, y encima esta oración constantemente en mi vida. Además todavía es la hora que lo tengo en una mesita que yo me siento a hacer cualquier cosa, y lo primero que hago siempre es poner la oración del sello. Que van tus hijos a la calle y los sellas con la sangre de Cristo. Que van al trabajo, los sellas con la sangre de Cristo. O sea, todo lo adverso y lo positivo lo sellas con la sangre de Cristo para que sea todo causado a partir de lo que Dios espera de nosotros. Sí, es muy potente y se sienten los cambios. Eso hay que decirlo a nosotros durante todo el día. Esa es una oración que la vamos a repetir durante todo el día. Te vas a levantar y te sella, te vas a acostar y te sella, vas a salir a la calle y te sella, vas a hablar con alguien y quieres sellarte una Una sangre. cosa importante para mí, en mi experiencia personal, es que yo toda mi vida fui muy llorona, yo lloraba por todo a mí, alegría, todo me producía un llanto a veces que yo no sabía ni por qué. Y desde que yo hice el ayuno, es que ya hoy en día ya no lloro. Es que ya todo lo veo como la voluntad de Dios. ¿Los sin comer nada? No, yo no estoy en ayuno, ¿Los 40 días sin comer nada? Una comida y frugal. El almuerzo. Lo demás era puro líquido. Ya de eso vamos a hablar, las varias formas de hacer el ayuno. No hay una sola cosa, hay varias formas, Patricia. Que a mí el ayuno me despertó que yo empecé a ser más generosa y ver sufrir por los problemas sobre todo de los pobres. Yo me ponía en su lugar y fue como que necesitaba ayudarlo y yo quería ayudarlo porque me daba más pena y me volvió más generosa. Cuando yo dije que dejo de llorar es porque ahora mismo yo en todo veo a Dios, en todo lo que me pasa, en todo es que Dios está en medio y quién soy yo para sufrir o algo por una cosa que está ahí, que ya es. Entonces las personas es tal cual como son, no me afecta y se ha vuelto una vida en silencio, porque no tengo nada que comentar, ni que inventar, ni nada, sino las cosas del trabajo o cualquier cosa, pero eso se ha ido cada vez más. Yo lo hice al principio de este año, se ha ido cada vez más a una vida en silencio, muy interior, muy aceptando todo lo que pasa a mi alrededor. En paz, claro. Es la voluntad de Dios. Que yo le digo a mis hijas, es que la voluntad de Dios significa que tú tienes fe. En el abandono. Hay una oración que resume todo esto, la mayoría se lo saben, que es esta. Te alabo, digan todos conmigo, te alabo, bendigo, te doy gracias por lo que me está pasando, porque sé que tú tienes un plan B detrás, al cual te abandono y confío. Repetimos, te alabo, te bendigo, te doy gracias por lo que me está pasando, porque yo sé que tú tienes un plan B detrás, al cual me abandono y confío. Mucha gente dice, pero eso es masoquista. Pero para Manuel, yo voy a hablar de mi experiencia que yo hice el ayuno anterior, pero es que a mí se me despertó el demonio. Y yo he tenido que ser curada. ¿Por qué? Porque seguramente yo no lo estaba haciendo bien. Entonces se despertó y bien despertado. ¿Pero qué quiere decir? Se me despertó el demonio. Tenía que buscar una consulta con algún sacerdote que ayudara y demás para que te dijera a ver qué Sí, ya ha sido consultado y bueno, quizá a lo mejor tuvo que pasar todo eso para yo tomar conciencia y para amar a esa persona. Pero yo no, yo al contrario, sí es que fue algo muy fuerte. Sí, porque el efecto positivo del ayuno es que tú entras en humildad. Tú entras en capacidad de perdón, tú entras en capacidad de tener misericordia. Dios es misericordioso contigo y tú tienes que hacerlo con los demás.
Es la dinámica del bien en la que uno entra y el mal no deja que te quite la paz. Y eso Y es que no te entra, no, es todo lo contrario. Ya, lo que tú estás pero hablando. a mí fue todo al contrario, fue todo lo contrario. Yo terminé el ayuno y tal como termino el ayuno, empieza a pasar todo eso. A mí lo que me pasa también pareció a la Carmelita. A mí, Fue muy en los fuerte, ayunos a mí me vamos. ataca mucho el demonio. Me ataca, Pero pero una cosa que te ataque, una luchando. cosa que te Yo fui ataque. Pero curiada, hombre, yo fui... no fue Jesús fue todo. tentado y era Dios. Entonces eso es lo que yo no... Lo que no hay es que caer. ¿Cómo le digo yo a usted? Es lo que yo no comprendí en ese momento. ¿Por qué mi Julián, no se dice? Falso testimonio. Es que fue algo terrible, horroroso, vamos. Y yo eso ya no lo entendía. Yo sé que después ya hablando con este sacerdote, me dijo que eso era, que me estaba preparando para lo que me iba a venir. Claro. Es decir, Ahora sí lo entiendo, pero ha sido fuerte lo que yo viví. depende de la lectura que tú hagas de las cosas. Sí. Cuando tú haces una lectura desde la fe, tú te das cuenta que puede ser un momento duro y fuerte de prueba en el cual tú vas a ver hasta qué punto tu fe en Dios es consistente o no. Pero el hecho, Dios no te quita la tentación, te da fuerza para que la venza, pero no te la quita. Entonces, cuando te estamos diciendo, te hablamos de bendigo, te diga, porque me está pasando es que si yo he sido objeto de misericordia y ahora yo me voy a escandalizar con el mal que me han hecho a mí, si yo he sido objeto de misericordia tantas veces por Dios, mereciendo el castigo, yo recibí misericordia. ¿Qué me toca a mí hacer ahora con el que me ofende? Tiene misericordia. Entonces, si no entra en la dinámica de ser agradecida a lo que Dios ya te ha regalado tantas veces, no puedes tener incapacidad de tener paciencia, humildad, perseverancia, perdón con aquel que te ofende. Entonces, ¿yo cómo tengo que ver a esa persona? ¿Cómo la tengo que mirar? Porque es que imposible, yo me la pongo aquí delante mía y no puedo. Yo voy a hablar lo que yo estoy viviendo, Hay un libro que les puede ayudar mucho y la gente que lo ha leído me ha agradecido mucho. Se llama El poder de la alabanza de Merlin Carroter. Esa es la tesis fundamental de su libro. El poder de la alabanza de Merlin Carroter. Es que en la medida en que... ¿De quién? Merlin Carroter, dos R y terminado en TH. Ters. Carroter. La tesis de este libro es precisamente lo que tú estás planteando. La tesis de este libro es que en la medida en que tú no te escandalizas del mal que estás recibiendo, te preparas para vencerlo. Vale, por eso he venido otra vez a la ayuda, ¿no? Exactamente, verdad. Perdona, padre, es verdad, el primer ayuno yo no podía perdonar. Sí, es que eso es pero conforme he ido haciendo ayuno, yo puedo perdonar al que mató a mi hijo. Lo puedo perdonar. Y eso Alabado no es sea fácil, el aunque Señor. uno lo quiera. Es el don del Espíritu Santo que tú vas obteniendo en el ayuno. Y por eso el ayunar no te sacrifica tú no te sacrificas, porque es el Señor quien ayuna en uno. Yo no me he sacrificado, yo he terminado el ayuno y punto. Yo ayuno los miércoles, yo ayuno los viernes y punto. Y no me sacrifico nada, porque es el ayuno al que te va ayudando, te va dando el Señor el Espíritu Santo. Bueno, que Dios me perdone y el Padre también. No. Muy bien. A mí me pasó también algo parecido, padre, no a lo que dice ella. Yo sentí un vacío cuando terminé el ayuno, sentí un vacío tremendo. Y es que yo creo que es que Satanás tiene mucho poder con nosotros. Y esto es como si tú te encanta esa pulsera que tú tienes y de repente te la roban, ¿no? Pues cuando a Satanás le quitan algo que es suyo, después viene su ira y su cólera. Pero tú tienes que dejarte en manos de Dios. Tú ya estás en manos de Dios. Tú tienes que seguir tu camino. Y no te puedes dejar atrapar por el personalismo, al revés. Vamos, yo llegué a decirle a mi esposo, yo no quiero vivir. Yo quiero morir ya. Yo no quiero saber nada. Recuperarte, es que iba por Sí, claro, pero... Es Pero que hay que tener mucho, por eso digo que el ayuno hay que tener mucho cuidado, es que Sí, hay que saber no. hacer bien, Claro. entonces yo a lo cuando se mejor... termina el ayuno, se termina y Hacerlo bien. una especie de vacío y dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Sí, ¿Vale? así fue, ¿Ahora qué? pero después... ¿Ahora que vale, sigo con esto o mi vida vuelve otra vez? Entonces, yo, en mi experiencia, hubo cosas que no abandoné.
e intente no abandonar. Yo la Eucaristía lo que no- diaria, eso es lo que no- adoración al Santísimo, los 3 rosarios al día, o si pueden ser 5 o lo que sea. Sí. Vamos, no desesperado, ¿no? Pero contra más fuerza... Es que lo que te digo, yo iba hasta misa, iba ya a comulgar y no me podía levantar del asiento. Y yo decía, sí, tengo que comulgar, Claro, porque si no comulgo Satanás. peor. Y no podía, es que no me podía ni levantar. Sí. Me tenía que levantar mi marido para llevarme. Sí, pero aquí en el ayuno dice bien claro, Venga. la humildad. Nosotros cuando nos rebajamos a Jesucristo y le decimos, Señor, déjame levantarme y déjame mirar a esa persona, Señor, pongo delante tuyo, pongo a Jesús, ya el diablo no te puede hacer nada, absolutamente nada. Tú te levantas conforme y miras a esa persona y te puedes levantar a comulgar. Pero siempre tienes que humillarte. La humillación es un gozo, no es que tú te vayas a rebajarte ni nada de eso, sino el gozo que tú sientes por Jesús y de decirle, Señor, quítame esto, quítamelo, sácamelo de aquí en nombre de Jesucristo. Y eso es todo. Incluso después de 40 días estando con el Señor y teniéndolo súper cerca, tú tienes que seguir así, con Él. Sí. Ya no te puedes, o sea, yo a mí también me relajé y me vino muchísima Sí, tribulación, yo he seguido, pero pero... yo dije, no, que va, si yo he hecho este proceso y este proceso ha sido maravilloso, y yo no puedo volver a los errores, a las tribulaciones que tenía antes. Digo, no, ni visita, Señor, llévame para adelante. Y así, ¿no? Yo sigo, gracias, ella me llama, gracias que ella me llama, gracias que tiene una comunidad detrás mía que está encima mía, pero claro, ha sido un proyecto. Hoy sí me siento mucho mejor, pero tengo que seguir venciendo a lo que tengo enfrente de mí. Es como el que sale del fango y empieza a caminar, y cada vez está más cerca del Señor, y cuanto más cerca está, más cerca quieres estar. Y eso es así. Muy bien, vamos ahora a pasar a la oración de ayuno. Lo tienen todo en el folleto. Oración. Verdad. Tenemos que cantar así la canción. Sáname, Señor. Sáname. Ahí está en el panel, por los que no tienen el papelito. Voy a cantarla yo primero y después ustedes van a... Aquí en el folleto. No, traer las canciones, traer la hojita. La hojita. Conchi, también está ahí. Escuchen un momentico que yo la cante y después nos integramos todos. Solo tú sabes, Señor, dónde se encuentra el hogar. En mi alma algún dolor que yo creía olvidado. Te pido que me des la causa de cualquier dolor y después que me lo digas, dame tu sanación. Todo. Sáname, Señor, sáname, Señor, y haz que se borre por siempre la herida de mi corazón. Sáname, Señor, sáname, Señor, para que hoy finalmente mire al mundo con amor. Tal vez ha sido un maltrato que he recibido de niño. Tal vez mi herida se ha abierto por la falta de cariño. Tal vez ha sido un desprecio, tal vez una humillación. Mi orgullo herido ha puesto coraza en mi corazón. Sáname, Señor, sáname, Señor, y haz que se borre por siempre la herida de mi corazón. Sáname,
resentimiento me encerró en tu prisión. Derrumba tú los barrotes de mi cárcel de dolor. Sáname, Señor, sáname, Señor, y haz que se borre por siempre la herida de mi corazón. Sáname, Señor, sáname, Señor, para que hoy finalmente mire al mundo con amor. Los recuerdos inconscientes no me dejan progresar. Derrumba tú la coraza para que pueda sanar. Te entrego a ti mi pasado y mi presente también. Tú sanarás las heridas y dejarán de doler. Sáname, Señor, sáname, Señor, y haz que se borre por siempre la herida de mi corazón. Sáname, Señor, sáname, Señor, para que hoy finalmente mire al mundo con amor. ¿Qué le parece esta canción? Preciosa. Esta canción recoge el mensaje fundamental dentro de la ayuda. Hay que cantarla con mucha frecuencia. Ella sostiene y sostiene la ayuda. Padre, pero yo lo que pienso es que es eso, que también venimos todos heridos y también en las circunstancias, porque hay personas, o sea, que si han tenido una infancia de Padre Santo, pues ese niño es menos probable que sea malo, ¿no? Claro. Pues entonces pues todos hemos tenido una infancia de la cual depende mucho, ¿cómo se llama? Pues fíjate, está tocando un tema importantísimo, y el tema de la sanación del vientre materno. Las heridas más profundas del ser humano aparecen en el vientre de una madre. Y eso hasta que no se entiende, hasta que no se comprende, no se sabe la envergadura que tiene este proceso. La gente cree que es algo que no sucede nada. Los intentos de aborto, los intentos después de suicidio de un ser humano pueden venir del vientre de una madre. El intento de aborto le trae al hijo un deseo de suicidio. Si sigue vivo, claro. El intento de aborto, Entonces, claro, una vez, por eso es que el tema de ayuno va pegado totalmente al tema de la sanación interior de nuestras heridas. Son como las dos caras de la misma moneda, es el mismo problema. El ayuno es para sanar heridas. La herida necesita el ayuno para poder enfrentarla. Y ahí hoy vamos a hablar de 6 heridas de las cuales la gente... El ayuno y la oración. Por supuesto. La oración, el ayuno, nunca podemos hablar de ayuno sin oración y sin limosna. Son las 3 caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque yo me reconcilio por medio de la oración con Dios. Yo me reconcilio conmigo mismo por medio del ayuno. Porque respeto las leyes del organismo para yo vivir y comer adecuadamente. Dejar de comer y comer adecuadamente. Ya veremos en el ayuno terapéutico, es una consecuencia del ayuno espiritual. Si tú has sabido enfrentar tu gula, tienes que enfrentar la adicción a muchos errores que tiene la comida. Porque no es posible que tú te sacas del pecado interno y después resulta que no pones orden en tu comida. Entonces el ayuno terapéutico es
es la otra cara del ayuno espiritual, porque somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y el proyecto de Dios, el equilibrio del proyecto de Dios es que el cuerpo sostenga a la mente y el cuerpo y la mente sostengan al espíritu. Pero si perdemos el horizonte de que somos seres espirituales, que tenemos una referencia de valores absolutos, pues entonces la mente y el cuerpo pues ya nos prestan su verdadera. Entonces la sanación interior significa poner orden en nuestra vida de cara a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Muy bien. ¿Y lo de la limosna? La limosna es la reconciliación con el prójimo. ¿Por qué? Porque si realmente la gula nos ha llevado a vivir desordenadamente la comida y resulta ahora que por haber ayunado tú te liberas en una economía en la cual ibas a gastar 20 euros en comida y no lo has gastado, y la consecuencia sería que tú fueras capaz de compartirla con el que pasa hambre. O sea, te da la libertad a no estar enganchado a la gula, eres mucho más generoso. Entonces, si tú eres más disponible a la palabra de Dios por medio de la oración, si eres capaz de responder a la exigencia del ayuno por medio del ayuno, estás preparado para ser mucho más generoso con la gente. ¿Por qué nosotros en la Iglesia Católica tenemos tantos problemas con los estipendios? Porque los católicos creyentes no hemos sanado nuestras heridas de ver que tenemos una responsabilidad con nuestra Iglesia. Si nosotros tuviéramos la capacidad del diezmo, el cura no tendría que estar pidiendo plata a nadie. Habría un consejo económico, recuerden lo que ha dicho el Papa León. En el Concilio Vaticano II, en el derecho canónico, pusieron como obligatorio a cualquier parroquia 2 consejos, uno pastoral y otro económico. Y el obligatorio era el económico. Y eso no se ha hecho en el 90% o 95% de las parroquias, después de 50 años. Quiere decir que hay un problema profundo en la Iglesia Católica de no ser capaces de dar el diezmo. Y no somos capaces de dar el diezmo porque no tenemos el proceso sanado. Porque si tú eres mucho mejor, te sientes mucho mejor, tienes una mente mucho más lúcida, un cuerpo mucho más ágil, y resulta que no has gastado dinero, sino que has ahorrado, ¿qué te queda? Compartir. Pero el diezmo antes se constituía a partir del bautismo. Claro, el bautismo, pero el proceso de sanación interior por el ayuno te facilita todo ese proceso. Somos Mira mucho... lo que decía Patricia, se ha vuelto más generoso. Sí, eso es automático. Pero no como una ley que me impone, sino como algo que me parece normal. Porque si no he gastado un dinero y no haber gastado el dinero me da más salud, Dios bendiciéndome por otra parte, todas las relaciones humanas tienen que aparecer esa alegría compartiendo. Claro, pero eso le debería de nacer a la persona, no ser obligatorio. Claro, ese es el problema. La iglesia no es obligatorio y que lo sepas tú solo, nada más. Claro, como no sale, pues no se hace. Claro. La Biblia habla también después de 50 años no se hace. Pero tú te das cuenta de que para Dios tampoco hay nada obligatorio y Dios te lo da a ti todo. Claro, y Jesús tampoco en ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que dar el diezmo obligatorio. Sí, pero... Obligatorio. El diezmo En que el se Antiguo cosecha. Testamento sí. En el Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Pues es la Biblia. ¿Ah? Es la Biblia. Pero el Nuevo Testamento... Sí, pero el Antiguo Testamento... El diezmo como tal no es obligatorio, pero sí nos dicen los hechos que las comunidades tenían las cosas en común. ¿Qué es tener las cosas en común? Bueno, ese diezmo se pone... No, ese diezmo se pone en una mesa. Los que querían como... No. Tenían las cosas en común. Tú formabas una comunidad y si sabías que había necesidad en la comunidad, ahí estaban los que tenían para los que no tenían. Eso es mucho más que el tiempo. Ley de la Iglesia desde el principio, y probablemente uno de los grandes compromisos de la Iglesia que hizo que la Iglesia se extendiera en la defensa de las viudas y los
Y los huérfanos, que eran lo menos de lo menos en la sociedad de entonces, y que dice que la comunidad cuidaba, atendía a las viudas y a los huérfanos. Claro, se supone que si eres cristiano y sigues a Jesús, vas a tener un corazón que vas a ayudar al que no tiene, ¿no? Pero que no dice que es obligatorio. En el Antiguo Testamento era obligatorio, pero en el Nuevo Testamento no Pero es es que obligatorio. el obligatorio... Jesús lo vino a cambiarlo todo, ¿no? La palabra obligatorio Sí, tienes no. que analizarla. Obligatorio es todo. ¿Por qué? Claro. Porque si tú por comer mal te enfermas, pues es obligatorio comer bien. Y encima gastas. Y no lo haces. Para enfermar. Obligatorio están las leyes que Dios ha puesto en el organismo que no las respetamos. Todas son obligatorias. Por ejemplo, cuando veamos esta tarde el tema de la leche, el tema del cáncer, nos vamos a dar cuenta que realmente una sociedad que está organizada para enfermarnos a todos. Totalmente. La leche se toma. Para enfermarnos a todos. ¿Por qué? Porque no se respetan las leyes que Dios ha puesto al organismo. La leche de cada cuando eres cría. Es lo que te refieres. No, la leche de vaca produce un daño terrible en el ser humano. Sí, que la leche nuestra es la materna, ya después no tenemos que tomar más leche. Claro, Es lo que dice. claro. Eso va contra la ley natural. Pero bueno, del perdón, hombre. vamos a ver, ¿y en la Biblia no sale que hay adultos tomando leche? Sí, ¿no? Abraham no le dio, ¿no? No había que daba leche y no sé qué, que sí, hombre, que hizo un pan, no sé cuánto. Lo que es que emana leche y miel. Emanará leche y miel. Sí, pero me parece que hay algo de Abraham, no sé qué. Una tierra donde emanará la leche y la miel. Perdón, y también el diezmo. Es la que hace que es como si fuera la leche. Entonces, la soja es un fruto La bebida de soja. O de almendra, la bebida. Porque ha dicho padre, porque ha dicho que la leche... Padre. ¿Sí? Padre Manolo, porque ha dicho que la leche produce un daño terrible en el ser humano. No, porque ahora vamos a ver. Mira, hay una doctora en Londres que tenía cáncer de mama. Cáncer de mama. Hicieron 5 operaciones. No sabía. En ese momento su esposo fue a la China. Y en la China, por 10.000 mujeres, una tiene cáncer de mama. Y en Londres, por 12 mujeres, una tiene cáncer de mama. En Londres, por 12 mujeres, una tiene cáncer de mama. Y en la China se necesitan 10.000 mujeres para que haya un cáncer de mama. La razón es porque no toman leche. Podría haber otros factores, por ejemplo, que la leche en Europa está envasada antes de morir, por ejemplo, en plástico. Y en China no. Podría haber otros motivos. Pero también eso viene porque por la maternidad, ¿no? También, entiendo, ¿no? Porque aquí se ha puesto de moda la leche en polvo a los recién nacidos y allí no, allí dan el pecho Allá en Venezuela, una doctora llegó a Mérida y eliminó la leche y bajó el 70% de la leche. Pero esto es un tema de discusión y esto La única especie que toma leche después de haberse criado es el hombre. La leche solamente es para el momento de criar los primeros años. Ya después tú no tienes que... Pero la de tu madre, la de la que da la mujer, la de la especie, no la de la vaca, ni la de la especie. cabra, ni la de... Ahí viene el ejemplo que ha puesto para de China, porque allí, no sé si está obligatorio o no, pero allí se da el pecho. El pecho, Eso es polvo y dicen, se puede A mí me parece demoníaco que lo de la leche que venden en las farmacias, porque la de la mujer es 1000 veces mejor para toda la vida, 1000 veces mejor. Ya. A ver, perdón, pero aquí en Génesis 18:8 pone que, a ver, cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres, a los 3 hombres que vinieron. Era yogur de coco. Que no, que a ver, Abraham tomó yogur y leche, o sea que en la Biblia sí viene como algo bueno que los adultos tomen leche de animales, no hace...
Ya veremos. Yo creo que será el proceso de la leche ahora, como estamos procesando lo que, ¿cómo se llama eso que mantiene pasteurizada y conservante? Yo creo que es conservante. En el pollitico que tenemos hay una oración que se llama oración de ayuno. Oración de ayuno. Padre, voy a decir lo que no he podido decir. El diezmo se da, lo que usted gane, el 10% es de Dios. Eso no es nuestro. El que no lo dé, pobre. Pero eso no es nuestro. De lo que gane. Eso de ¿Qué significa el diezmo, perdona? El 10%. Eso lo ha dicho La él. décima parte del diezmo. Claro, pero eso es del Antiguo Testamento y lo que siguieron con las leyes del Antiguo Testamento son los protestantes. Se supone que el primer diezmo de la Iglesia Católica, el primer diezmo de la Iglesia Católica es cuando Abraham, después de una batalla, el Señor le había ayudado, digamos, que lucharon con un pueblo muy grande, vino a Melquisedec y a Melquisedec le dio que él era sacerdote, era rey y sacerdote, tenía 2 títulos. Donó la 10ª parte de todo lo que había ganado, pero en el Antiguo Testamento, no es en el Sí, Nuevo pero Testamento. lo que se está hablando... Y después Jesús viene a abolir todo eso, pero viene a abolir todo lo del sacrificio de los animales y todo lo... Bueno, ustedes no saben que la iglesia escogía el diezmo, porque en el puerto de Santa María, en la plaza de la Herrería, hay una casa que de ahí se daba el diezmo. Sí, pero no es obligación para nadie, solo es Bueno, la Biblia conciencia. habla La del diezmo, conciencia. si tú quieres estar católica, protestante, ya sabemos. Eso se supone de todas maneras, yo ¿Qué es lo que es esto? personalmente, No, pero es que tiene que explicar. para que la iglesia gestione el 10%, preferiría incluso darle el 10% al gobierno y que el 50% que te lleva el gobierno y lo gestiona como lo gestiona. Es que ese 10%... No, quiero decir que le estamos dando por narices al gobierno el 50%, prácticamente. Oiga, a lo que usted decía, el 10% se pone en la comunidad y se reparte a las personas más necesitadas. Sí, mira, yo voy a explicar una cosa. Lo que está diciendo ella está bien, porque Dios, en el Antiguo y en el Primer Testamento, Jesús ha dicho que nosotros tenemos que dar para recibir. Entonces, pero no obliga a un cristiano, eso es de corazón. Y si es palabra de Dios, hay que darlo. Claro. No hace lo que la Biblia dice. Yo me siento mal. Sí, por eso, porque eres del pueblo de Dios, hija de Dios, entonces el pueblo de Dios lo tiene. Manda. Yo, hermano, el caldo tiene alimento. Sí, lo va a explicar Manda, padre. Cuando venga, cuando todos estén con el vaso, lo va a explicar. A ver, para que explique que lleva este caldo. Este caldo lleva 7 vegetales. Ya, pero Manda. Manda, pon aquí. Esto es un caldo antioxidante. ¿Sabes lo que es un antioxidante, no? Este es un caldo antioxidante que lleva 7 vegetales. Se pone a hervir el agua. Yo después, cuando el hermano, ustedes van a dejar sus teléfonos, me imagino que se va a hacer un grupo. En el grupo le voy a mandar la lista, o se la manda el hermano José Ignacio, de la lista de lo que hacemos en estos retiros, o sea, de lo que es los caldos, los té, el agua con arcilla, cómo se hace todo para que ustedes en su casa lo puedan hacer. Porque no hacemos nada, tomarlo hoy y nos vamos y no sabemos, ¿verdad? Lo vamos a grabar también. ¿Cómo se hace? Este caldo lleva
zanahoria, cebolla, ajo, apio España. ¿Eso qué? Bueno, ¿cómo se le dice aquí celery? Apio. Pero el apio sí, largo o en la bola. El largo, apio. Aquí en España se dice apio con Bueno, zanahoria, Tomarlo calentito. apio España, cebolla, ajo, perejil, cebollín del Sí, los cebollitos, El cebollino. De toda la vida. Cebollino, o sea, las cosas verdes esas largas, cebollino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dice esto la vainita? ¿No es el pueblo? ¿Cuál? ¿A qué? Habichuelas verdes. Habichuela verde. Habichuelas verdes. La vainita. Judías verdes. Judías, pero el tallo. Con el tallo. Pepino no lleva. Sí, con el tallo. No la judía, No, la Judía verde. todo eso se pica y se coloca en el agua a hervir, en la olla que se está hirviendo. Se le coloca un poquito de sal, ya se dieron cuenta, ¿no le sabe a caldo de pollo? Sí. Pues sí, Eso es trampa. No está el pollo. Hay algo muy rico que tenemos en Venezuela, no sé aquí porque no lo conseguí. Que se llama cilantro, que es para Para la muerte de un obispo que hay cilantro en el mercado. Sí lo hay. Y no sabe nada. Es similar, es similar. No, pero yo voy a comprar cilantro. Me cuesta un poquito explicar porque ustedes tienen otros nombres, pero eso más o menos es lo que lleva este caldo. Y este caldo es muy bueno para nuestro organismo. Ya nos preparamos en la mañana con un vaso de arcilla. El día que ustedes quieran que se sientan pesados el estómago, que se sientan mal, que les sube la tensión, que están mal, ustedes se hacen un vasito de arcilla. Pueden hacerlo 7 días seguidos. En la mañana, antes de tomar café, tomar lo que sea, se hacen el vasito de arcilla con limón. Cuando se toma la arcilla con limón, no se debe tomar licor ni nada que tenga cafeína, por supuesto. 7 días ayuno de licor y cafeína. Nada de cervecita, nada de vinito, nada de... Perdón, ¿y qué es lo que tú llamas limón con qué? ¿Con arcilla? ¿Qué es la arcilla? La arcilla... Y lleva una tierra. Sí, pero ahora subo... ¿Cómo se llama lo que uno paga a comprar? Ahora lo subo. Sí. Subo muy el bien. paquetico para enseñárselo para que se sepa. Gracias. Porque tiene que ser arcilla blanca. Cuando colocamos la arcilla, una cucharadita de arcilla, de las cucharitas pequeñas, de la pulsera o de, no sé cómo le llaman. La de postre. Cuando se coloca la arcilla, la cucharadita de arcilla en el vaso de agua, se mueve con una cucharita o algo que sea de madera. Porque si es metal, pierde las cualidades, pierde todo lo que contiene la arcilla, porque la arcilla es maravillosa. En la tarde ya yo les contaré de mi testimonio sobre la arcilla. ¿Ok? Se coloca la arcilla, en la noche se coloca el vaso de agua, se le coloca la arcilla, la cucharadita de arcilla, se mueve bien, menea, se mueve, se bate, no sé cómo. En la noche se mueve bien, se tapa eso y se deja. En la mañana lo primero que te vas a tomar es ese vasito, le colocas el zumo de un limón y te lo tomas. Por ¿El 7 limón días. de aquí o el limón de allá nuestro que aquí se llama lima? No, limón. El amarillo. El que tenga, que no sea naranja. Allá también se llama lima. Que no sea naranja. No, Es es que que en allá se Venezuela llama tenemos naranja. 3 tipos de limón. Por eso le dije. Tenemos lima, tenemos limón y tenemos otro que se llama pomelo. Entonces, pero es limón, lo que es la palabra limón. Te metes en Google limón y te va a aparecer el amarillo. Que tú tienes que contarnos cuando tú puedas un testimonio que te pasó con la oración de sello. De sello. Lo dejo. Gracias. Ya. Pero vamos ahora a pasar a la oración de ayuno. Vamos a hacerlo privadamente cada uno. Si quieren también, cada uno va a decir.
más fuerte para un párrafo en voz alta y después vamos a comentar. Pero tienen que ir reparando, cada uno tiene que ir reparando aquello que le llama más la atención, aquello que le tocó más, para sacarle el jugo a esta oración. Esta es la que mentaliza, la que hace preparar a la persona para ver todo lo que implica realmente el ayuno. Cuando realmente uno termina metiéndose en este camino es porque ha dejado que muchas verdades aparezcan en el corazón, porque uno ha empezado a hacer silencio. Entonces, empezamos por aquí, hermano. Empieza tú el primer número, primer párrafo. Sí. Entonces, primer párrafo. Página 5, ¿o qué? Página 5. Oración para los días de ayuno. Oración para los días de ayuno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, creador del universo y creador mío, te doy gracias por haber ordenado el mundo de manera tan admirable. Gracias por haber hecho fértil la tierra, de tal suerte que nos provee con toda clase de frutos. Gracias por los alimentos que preparamos con los frutos de la tierra. Padre, me regocijo en tus criaturas. Me regocijo el día de hoy en todos los frutos con que nos obsequias y te doy gracias por ello. Otra persona. Gracias, porque diariamente nos proporciona alimentos y bebidas. Padre, gracias también por haber creado mi cuerpo de tal manera que es capaz de aprovechar los frutos de la tierra para desarrollarse y servirte. Gracias, Padre, por todos aquellos que por medio de su trabajo producen nuevas posibilidades de vida. Gracias por los que tienen hambre del pan celestial, a pesar de haber consumido el pan de la tierra. Gracias te doy, Padre, por aquellos que no tienen que comer el día de hoy, porque estoy seguro de que tú proveerás para ellos, a través de personas generosas. Padre, hoy he decidido ayunar. No lo hago por desprecio a tus criaturas, no renuncio a ellas, solo quiero redescubrir su valor. Deseo ayunar porque tus profetas lo hicieron, porque Jesús solía hacerlo, y sus apóstoles y discípulos también. Padre, te ofrezco mi ayuno de este día. Por medio de él quiero comenzar a escuchar y vivir verdaderamente tu palabra. A lo largo de este día deseo aprender a mantener mi vista fija en ti, más allá de las cosas materiales que me rodean. Por el ayuno que me impongo libremente, oro a ti por los que tienen hambre y que por este motivo son presa de la agresividad y del rencor. Te ofrezco este ayuno por la paz del mundo. Las guerras existen porque nos hemos atado a los bienes materiales y estamos incluso dispuestos a matarnos unos a otros por ellos. Padre, te ofrezco este ayuno por todos aquellos a quienes tan solo preocupa el bienestar material, de tal manera que no son capaces de ver otros valores. Te pido por los que están en conflictos permanentes, porque viven obsesionados por los bienes que poseen. Padre, a través del ayuno, abre nuestros ojos para que seamos capaces de reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido generosamente proporcionado por ti, Padre. Lamento en verdad haber sido yo también víctima de los sentidos, olvidando agradecerte los bienes que me has dado. Me arrepiento del mal uso que he hecho de ellos, al haberles dado un valor equivocado. A través de este ayuno, dame la capacidad de fijar mi mirada en ti y en las personas que me rodean. Ayúdame y concédeme la gracia de escuchar tu palabra. Haz que por medio de este sacrificio crezca mi amor hacia ti y hacia mí. Padre, el día de hoy he decidido consumir solamente pan y agua, de tal manera que logre comprender plenamente el valor de la Eucaristía, del pan celestial en el cual tu Hijo Jesús se hace presente por amor a ti. Padre, he aceptado ayunar porque sé que por este medio mi anhelo por ti crecerá en mi interior. Pienso con alegría y gratitud en las palabras que tu Hijo pronunció. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hazme pobre ante tus ojos. Concédeme con este ayuno la gracia de comprender cuánto te necesito. Haz que crezca mi sed de ti, que mi corazón te busque como la sierra busca
las corrientes de agua y el desierto las nubes cargadas de lluvia. Padre, te ruego que a través de este ayuno llegue yo a comprender a los que padecen hambre y sed, a los que no disponen de lo necesario para subsistir. Quisiera con tu ayuda darme cuenta de aquellos bienes que poseo y no necesito, para desprenderme de ellos en beneficio de mis hermanos y hermanas más necesitados. Oh Padre, te pido especialmente que me otorgues la gracia de estar consciente de que no soy más que un peregrino en esta tierra y que al pasar de esta vida a la otra no llevaré conmigo sino el amor y las buenas obras. Haz que esta certeza se grabe de tal suerte que aun cuando yo posea cualquier cosa, sepa que no puedo llamarla mía, porque tú la has puesto en mis manos, solamente para que yo la administre. Padre, concédeme con este ayuno el don de ser más humilde y estar más dispuesto, que me purifique de todo egoísmo y soberbia. Padre, purifícame también con este ayuno de mis malos hábitos. Enséñame a dominar mis pasiones. Haz que en su lugar florezcan en mí las virtudes. Te pido también que este ayuno limpie mi alma hasta lo más hondo para que sea capaz de abrirme totalmente ante las pruebas y las tribulaciones, resistiendo la tentación para llegar a servirte, buscando día tras día más y más tu palabra. María, tú tuviste el corazón libre, porque no te ataste a nada más que a la voluntad de Dios. El día de hoy te pido que con tu oración me obtengas la gracia de permanecer gozoso en medio de mi ayuno. Quiero ser capaz de cantar a Dios en este día, un himno de acción de gracias. Te ruego que me ayudes a que mi decisión de ayunar sea firme y duradera. Ofrezco todo por la humanidad, el hambre y las molestias que pudiera sentir por este ayuno. María, ora por mí. Con tu intercesión y tu protección poderosa, aparta de mí todo el mal y cualquier tentación del demonio. Enséñame, Madre, a ayunar y a orar, para que cada día me asemeje más a tu Hijo Jesucristo y a ti. En el Espíritu Santo. Amén. Podemos destapados de enfatizar la frase que nos parece más profunda o más en consonancia con lo que estamos viviendo cada uno hoy. ¿Qué trozo nos llama la atención y por qué? Que lo repitáis, que cada uno lo que le haya llamado más la atención. ¿Le ayuda esta oración para motivarse a ayunar? Sí. A mí es que me ha encantado esta oración porque me ha ayudado mucho a que después se cumplan muchas de las cosas. Como a valorar todo lo que Dios nos da. A ver. A mí, oh Padre, te pido especialmente que me otorgues la gracia de estar consciente de que no soy más que un peregrino en esta tierra y que al pasar de esta vida a la otra no me llevaré conmigo sino el amor y las buenas obras. A mí una cosa que no entiendo, dice, gracias te doy, Padre, por aquellos que no tienen que comer el día de hoy, porque estoy seguro que tú proveerás para ellos a través de personas generosas. Eso no siempre pasa. Normalmente pasa, ¿no? No, normalmente no. Hay gente que no tiene que comer. Yo no entiendo el sentido de Sí, pero el Señor se vale siempre de almas buenas para que no se mueran. No siempre pasa, lógicamente, los extremos, pero normalmente es gente generosa. Dios se vale a sus pobres. Dios quiere muchísimo a sus pobres. Ya quisiera yo ser pobre. Yo lo que creo es que nuestra forma de pensar no es la forma de pensar de Dios y Él lo que quiere es la salvación del alma. Entonces, por mucho que una persona esté enferma, por mucho que una persona no tenga nada que comer, pero si su alma se está salvando de una u otra manera por las circunstancias que están viviendo, pues yo también lo preferiría si me voy a ir al cielo. Totalmente.
realmente sí, los pobres al final somos nosotros somos los más pobres. Estamos bombardeados por no sé cuánto, no sé qué, muchas necesidades, no sé qué, y los pobres que nosotros llamamos pobres no necesitan nada. Son mucho más felices que Sí, nosotros. pero estamos hablando de cuando te falta lo básico, y es como dice en un texto, cuando te falta lo básico entra la agresividad, porque te entra la agresividad porque tú ves al que come y derrocha y tú no tienes ni para ponerte en la boca un trocito de pan, pues entonces hay que cuidar eso también. Yo a mí, una de tantas cosas, decía ayunar porque tus profetas lo hicieron, porque Jesús solía hacerlo, y sus apóstoles, sus discípulos también. Yo me quedo con la frase que yo he leído, la palabra pequeñita que es gracias. Eso el Señor, os digo que lo agradece mucho cuando le damos gracias, porque muchas veces, si yo voy a comulgar, pero lo hago por hacerlo, o hago algo que ayudo a los demás, pero no tengo esa intimidad con Cristo para decirle gracias, se pierde también todo, ¿no? Y me quedo con lo de gracias por los que tienen hambre del pan celestial. Es una lástima, muchas veces estamos comulgando y es una pena, la verdad. Y los que comulgan en la mano no se dan cuenta que se pierden muchas moléculas. Vamos, es increíble, ¿no? Y a pesar de haber consumido el pan de la tierra. Que se pierden moléculas, se pierden muchas partículas. No saben partículas. La presencia del Señor real. Hay que darle directamente que te venga en la boca. Claro. Y además van, hacen así y se limpian. Dios mío de mi alma. Y lo que hay que hacer con la lengua alrededor de donde está caído, si quieres comulgar con la mano. En San Lucas hay un sacerdote que nos da la comunión en la boca. No quiero. Pero bueno, cada viene ahora para Jerez. Tú tienes que poner la boca que no te dan la comunión en la boca, ¿eh? Pero, y si no te la dan la boca y tú te pones, te vas a Pues yo creo que no puede. No se ¿Cómo se llama? Para decidir dónde dar. Pero al final, la boca te la pones, pero no te da la comunión. Lo que está prohibido es que no te la den. Y yo me he parado allí y he dicho, venga, o me lo das en la boca, no voy a comulgar. Y dice, bueno, pues lo siguiente, venga. Pero es el mismo. Espera, perdona un momentito. Pero no te viene a lo vaya a conocer seguramente. En la mínima no. En la casa de la Agustina, escúchame, estuvo, ¿vale? Y yo fui a comulgar. Y me dijo que no me la daba. Y dice, señora, ¿me has dicho que no? Le digo, vale, tú me dices que no, pero yo quiero que comulgar. Y me hizo así, ¡pum! Mire, y nada, en hasta la lengua. Pero me la quito. Pero ese sacerdote que se quedará sin piel en su parroquia. Bueno, eso no, es. porque la gente no es, hay mucha gente que no es consciente de la cuestión. Pero ahora para Me parece uno que se lava en la boca y además con oraciones. Que en esa iglesia no había oración. Yo creo que no somos conscientes de que todo un Dios está en ese trocito de pan. No, yo creo que ni yo soy tan consciente de eso. Que todo un Dios está en ese trocito de pan, eso es muy fuerte. Y en las Porque cuando yo he particulitas ido, pequeñas que desprende. exactamente. Cuando yo he ido, por ejemplo, a los carismáticos y están estos que se abandonan, ¿no?, en el espíritu, y hay muchos que caen. Digo, no es que caigan, es que hay que morirse si tú fueras consciente y tuvieras fe, para al 100% saber que todo un Dios, tú lo tienes aquí. No es solo desmayarse, no, es morirte, es caer muerto, ¿o no? Que un todo, no, Padre, que Dios todopoderoso, ¿no? Pero es que entrar a una iglesia ya se siente la presencia de Dios. De una manera impresionante. Yo, sobre esto, muy cortito. Sobre comulgar en la mano, comulgar en la boca, un sacerdote y santo, y eso lo digo también, no critiquemos nunca a los sacerdotes, ¿vale? No. Son muy importantes, ¿vale? No, que son los más tentados, para que sigamos. Pero antes también se mojaba en la sangre. Entonces, un sacerdote, porque yo he comulgado siempre en la boca, pero un tiempo pues yo comulgaba en la mano
porque yo luego, después de comulgar yo siempre he procurado tenerlo aquí como lo más preciado, ¿no? Y incluso me he limpiado bien con la lengua y todo. Pero lo que yo hacía luego es que yo compartía con mi marido, que no es que comparta la comunión, sino yo luego le decía, aquí ha estado el Señor. Y entonces él no va a la iglesia, no tiene su fe a su manera, y entonces él besaba la mano. Yo sentía como que le estaba llevando a Cristo a mi marido, ¿no? Y un sacerdote santo me dijo, dice, Encarnita, tú comulgas donde te diga tu corazón, en la mano o en la boca. ¿Qué es más digno? ¿La boca o la mano? Con la mano, la boca muchas veces no es digna por todo lo que hacemos y por todo lo que pero la boca al final es menos digna, ¿no? Es porque no se pierda la partida. Pero bueno, pero tú teniendo, claro, hombre, claro, pero que teniendo, sabiendo lo que recibe, que ya sé que se ven muchos casos que... Pero claro, eso donde somos tengas nosotros, otro. que estamos muy bien informados. Esas son las personas que Pero lo estamos- importante Mira, es ¿queréis darle descanso? ¿Queréis un poquito de descanso? Vamos a tomar unos descansos para... Pues venga, si nosotros vamos a ir un poquito, o vamos, muchas veces se puede salir.